Monóxido de carbono, el enemigo invisible. Esto no es nada nuevo, pero el monóxido de carbono CO es un verdadero asesino. En realidad, debido a la dificultad para descubrirlo, penetra en sitios donde no se le espera y causa la muerte anualmente a muchas más personas de lo que hace cualquier otro gas y probablemente a muchas más de lo que causan todos los otros gases en conjunto. El monóxido de carbono es muy común. Todo lo que se necesita para obtenerlo es quemar cualquier cosa o material que contenga carbono, tal como madera, telas, carbón, gasolina, etc., sin que haya suficiente cantidad de oxígeno. El carbono al quemarse forma primero monóxido de carbono y, posteriormente, se convierte en dióxido de carbono si hay suficiente cantidad de oxígeno presente. Pero el monóxido de carbono tiene que encontrarse caliente para mezclarse con el oxígeno y formar dióxido de carbono. De tal manera que si el monóxido llega a enfriarse antes de entrar en contacto con el oxígeno, entonces permanece monóxido de carbono. Por eso es tan peligroso variar el regulador del paso de aire de los quemadores de gas. Si se acuesta uno a dormir teniendo en la habitación uno de esos quemadores de gas funcionando, sin contar con una buena ventilación, es probable que nunca más se despierte. Esto causa la muerte de un gran número de personas cada año. Si es necesario emplear calentadores, estufas, para las habitaciones, es mucho más seguro emplear calentadores, estufas, eléctricos. El monóxido de carbono no puede ser descubierto por el olfato. Tampoco tiene sabor. No produce cosquillas en la nariz ni en los pulmones y no hace estornudar. Si se respira demasiado de él, sencillamente se va entrando en un estado de modorra hasta perder el conocimiento. A menos que la víctima sea rescatada en este momento, puede llegar a morir. Cuando se aspiran los gases del escape del motor de un automóvil y ellos son irritantes, se está quemando un poco de aceite o se están aspirando algunos subproductos de la descomposición de la gasolina. Lo que produce el fastidio no es el monóxido de carbono. Fuentes de exposición. La fuente más común de monóxido de carbono son los gases de escape de los motores de automóvil, pero también existen muchas otras fuentes. En el hogar, los quemadores de aceite, gas o carbón pueden dar lugar a la formación de monóxido cuando se encuentran mal regulados. Son especialmente notorios por este aspecto los calentadores de agua, porque cuando la llama entra en contacto con una superficie que tiene una temperatura inferior a la temperatura de ignición del gas, se genera monóxido de carbono. En la industria existe el riesgo de la generación de monóxido de carbono en la industria de fabricación de gas comercial, la preparación del alcohol metílico y de otros químicos sintéticos orgánicos provenientes del dióxido de carbono, fabricación del carburo, en la destilación del carburo, en la destilación del carbón y la madera, en operaciones cerca de hornos, cocinas, hornillas, forjas, estufas, en minas y fundiciones, garajes y en cualquier lugar donde se tengan en operación motores de combustión interna. ¿Cómo actúa? El monóxido de carbono no es un veneno. Causa la muerte al privar a la persona de oxígeno. Esto es lo mismo que sucede cuando una persona se ahoga o cuando recibe un choque eléctrico. El organismo humano es una máquina que requiere oxígeno. En el metabolismo normal, el oxígeno que llega a los pulmones con el aire respirado se combina con la hemoglobina de la sangre. La oxihemoglobina formada así es llevada por los glóbulos rojos de la sangre a todos los tejidos del cuerpo donde el oxígeno es cambiado por dióxido de carbono, un producto desechado. El dióxido de carbono a su turno es transportado de regreso a los pulmones y expulsado en el aire exhalado. El monóxido, desafortunadamente, se combina con la hemoglobina cerca de 300 veces más rápidamente que el oxígeno. Eso significa que, aun cuando se encuentre presente en el aire que respiramos, en concentraciones comparativamente bajas, rápidamente reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y empieza la deficiencia de oxígeno de los tejidos. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales, brindamos servicios de auditoría Mintra, nuestros auditores están debidamente registrados. Auditorías de seguridad y salud en el trabajo, asesoría y consultoría en homologación de proveedores, cursos de seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783, alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, cursos de seguridad en minería, anexo 6, cursos de gestión ambiental, cursos de gestión de calidad, entre otros. Contáctanos.